Bueno, muchas gracias, José Luis Bustamante, muchas gracias a la gente que ha venido hasta aquí. Bueno, hablar del eterno retorno de lo mismo es siempre un problema, porque se diga lo que se diga, va a ser muy difícil que se consiga un pensamiento terminado o acabado o redondo, algo definitivo que decir acerca del eterno retorno de lo mismo. Yo creo, bueno, muchos creen que Nietzsche tampoco llegó a decirlo definitivamente, no llegó a redondearlo o a verlo completamente claro. Yo, el autor que me guía en este terreno es Günter Abel, que en su Nietzsche pues da una explicación, una presentación del pensamiento. El pensamiento con mayúsculas es el eterno retorno de lo mismo, da una explicación una presentación bastante convincente, sobre todo con la idea de una investigación en el estado de la ciencia en la época de Nietzsche, sobre todo naturalmente la física, pero también las demás ciencias naturales, y una investigación en el estado de la ciencia actual, ¿no? El libro de Günter Abel es del 80 y tantos, quiero recordar. Y entonces, bueno, la idea de Abel es que no hay nada, científicamente hablando, que definitivamente corte la posibilidad de plantearse en serio el eterno retorno a lo mismo. Pero bueno, yo digo que, voy a empezar diciendo que he encontrado que el texto de José Luis Bustamante hay una idea brillante en él. Yo no veo que la idea esté demostrada con claridad o que esté investigada con claridad, una idea brillante, una idea sugerente, pero que le hace falta terminar de pensarse, ¿no? Es un texto que está todavía, lo veo yo, pues en marcha o en progreso, y que habría que volver sobre él en su forma actual. La tesis central pues está claramente enunciada y, por supuesto, es una tesis muy fuerte de las que no se estiran en las exposiciones filosóficas, sobre todo en la actualidad, ¿no? Y por eso pues llama nuestra atención. Evidentemente es una tesis muy fuerte, nos dice que, bueno, más que nada, diría, la causa principal de la decadencia de la cultura occidental o de la cultura europea, como decía el propio José Luis, no habría sido otra cosa que el hecho de que la idea inspiradora de la misma es la idea del tiempo lineal. Bueno, esta idea, independientemente de que sea original o no, pues es una idea brillante, de esas que se dicen thought-provoking, que provocan el pensamiento, que llaman a pensar. Y bueno, es una idea que se conecta evidentemente con la temática puramente nietzscheana, porque el tiempo lineal es el tiempo de la redención, el tiempo del punto final, el tiempo de la justicia. Entonces es un tiempo moral. El tiempo lineal es el tiempo moral, es el tiempo de San Agustín, de la ciudad de Dios, de la ciudad de los hombres, que va en su viaje por el Valle de Lágrimas, por la historia sacrificial, que la llamaba María Zambrano, la historia de la sangre, y que tendrá su redención, tendrá su sentido cuando deje de ser ciudad de los hombres para convertirse en ciudad de Dios, pues la ciudad de Dios, que es la Iglesia, que navega por la ciudad de los hombres, que es la historia, y que tiene su sentido dado en el punto final, que es el juicio universal. El juicio universal, el establecimiento de la justicia en la historia, es el fin de la historia, el fin de los tiempos. Es todo tiempo lineal lleva a una meta. La meta es la que hace la línea. No se piensa la línea como una prolongación indefinida, porque entonces, ¿de dónde le vendría su sentido? ¿De dónde le vendría su hacia dónde? El hacia dónde tiene que venir puesto por una meta. Por lo tanto, el tiempo lineal siempre nos habla de un momento que es el final del tiempo. El final del tiempo. Entonces, es lo que decía Nietzsche, el devenir que desagua en un ser. Y entonces el tiempo lineal tiene un principio y un final. En la historia cristiana de la salvación, pues el principio es la creación ex nihilo, a partir de la nada, y el final es la
consumación de los tiempos, es decir, el final del tiempo. El final del tiempo y el final de la historia. Esta concepción del tiempo lineal, pues parece ser lo que ha construido la matriz de nuestra visión occidental del mundo, que es la historia de la salvación, o bien, en su versión secularizada, como sabéis todos, la historia del progreso, ¿no? La historia del progreso, que es la versión secularizada de la historia de la salvación. En general es el tiempo lineal, es el tiempo como una línea, como una sucesión, y eso es así en la metafísica platónica, según la tesis de José Luis Bustamante. Yo creo que esto habría que fundamentarlo mucho más. El tema del tiempo en Platón es muy complicado, se ve de una manera más clara quizás en Plotino, en el neoplatónico Plotino, al final del mundo antiguo, cuando se nos dice que el tiempo que es la realidad terrestre, la realidad terrenal, es la imagen móvil de la eternidad. O sea, la eternidad del mundo del uno, del ser, y por debajo del uno y del ser la multiplicidad de las ideas estructuradas y jerárquicas, ¿no? Pues la imagen de ese mundo eterno es el mundo material en el que estamos inmersos mientras vivimos, que es un mundo de tendencias a lo eterno. Es decir, aspiramos a lo eterno, tendemos a lo eterno y damos como saltos, pero el barro mortal que es el cuerpo, la tumba que es el cuerpo, nos impide que nos hagamos otra cosa distinta a chichones o golpes en la frente al darnos en el límite, y entonces de esta manera resulta imposible que nuestra aspiración a lo eterno se satisfaga mientras estamos con vida terrenal. Y lo único que tenemos es una imitación móvil de la eternidad, que es el resultado de todos esos chichones que nos damos con las esferas eternas, y esos chichones es esos golpes, esos dolores son lo que forma la historia, el tiempo humano, que es la imagen móvil de la eternidad. Es una imitación de la eternidad, pero una imitación que está lastrada por la materia, lastrada por el no ser que es la multiplicidad, el cambio, lo diverso, el tiempo pensado de otra manera. Ese no ser es lo que constituye la ausencia del uno, la ausencia de la unidad entendida como autoidentidad, lo que decía José Luis Bustamante, la autoidentidad como marca de la realidad. Y entonces el mundo en el que vivimos es un mundo que si algo le ocurre es que no es autoidéntico, las cosas se van deshaciendo, las cosas en los sucesivos momentos se van perdiendo, no son nunca idénticas a sí mismas, ¿no? Por eso el problema de la identidad personal, el problema de quiénes somos los humanos, es un problema tan serio. Tenemos una identidad personal, es decir, somos divinos o no. Tomamos parte en esa divinidad del uno, autoidéntico. Somos alguien, o no somos nadie, somos nadie en el sentido de uno, en el sentido que decía Aristóteles en la metafísica de que ser uno y ser es decir lo mismo dos veces. Entonces, ¿en qué medida nosotros somos uno? ¿En qué medida participamos en la unidad que está en el mundo eterno? Claro, para Nietzsche no participamos de ninguna manera, aunque quizá haya una, pero es una manera completamente atípica. Entonces, bueno, nuestra cultura, la idea que sugiere brillantemente José Luis, o la idea brillante que sugiere José Luis, es que nuestra cultura ha estructurado el tiempo un poco con la idea plotiniana, que subraya, que compendia todo pensamiento antiguo, Platón, también Aristóteles, la idea plotiniana de imagen móvil de la eternidad. El tiempo es lineal, el tiempo es sucesivo, el tiempo son sucesión de estados, una sucesión de estados numerada. Ya lo decía Aristóteles era medir el movimiento, el tiempo es medir el movimiento. Entonces, medir el movimiento, como muy bien, que es lo que más me ha interesado del texto de José Luis, medir el movimiento es enhebrar el cambio en la unidad, es contarlo, es decir, 1, 2, 3, estado 1, estado 2, como las computadoras, que les ponen a las secuencias, les ponen una marca. Pues esas marcas
que ponemos a los estados sucesivos son las marcas que construyen el tiempo como imagen móvil de la eternidad. O sea, había una manera de viajar desde el pensamiento antiguo, según el cual Platón, Aristóteles, Plotino, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, a la revolución de la inteligencia artificial, de las computadoras. En general, el tiempo es lo que contamos, es la medida del cambio, según el antes y el después que decían los aristotélicos. Insertar la unidad en el flujo del devenir, para recuperar la palabra sagrada, casi sagrada, de Heráclito, ¿no?, al que vuelve Nietzsche, saltándose todo este intervalo de 2000 y tantos años de estructurar el tiempo como imagen móvil de la realidad. El retorno a Heráclito es el retorno al devenir, y al devenir, digamos, sin pensarlo, insertándolo en la unidad. Pensar el devenir de otra manera. Heráclito pensó el devenir de otra manera, lo pensó desde el punto de vista de la unidad de los contrarios, desde el punto de vista de la idea musical de armonía, Y es una manera de pensar el devenir que es muy diferente de pensarlo como aritmética de los estados, como contar la serie numérica que no puede tener ningún hueco, ¿no?, porque entonces se rompería toda la construcción, como nos ha dicho Bustamante. Hay algo que en la ponencia de Bustamante está apuntado en un par de ocasiones, pero en lo que no se entra, y es algo que es muy importante, y es que en realidad, cuando Nietzsche vuelve a Heráclito para pensar el tiempo de otra manera, y en concreto, y por lo tanto, para romper la metafísica entendida como doctrina de los dos mundos, cuando Nietzsche hace esto, evidentemente lo que tiene en consideración, más que una idea de tiempo determinada que puede venir dada por la física, por la ciencia física de su tiempo. Si vemos a los autores actuales, ahora mismo, todavía hay una polémica en relación con el tiempo entre los mismos físicos sobre si el tiempo es una realidad, entre comillas, subjetiva o objetiva. Todavía no hay un acuerdo unánime sobre el asunto entre los mismos científicos naturales. Pero bueno, a Nietzsche lo que le interesa es la idea, que esta idea del tiempo como imagen móvil de la eternidad, esta idea que es la idea de nuestra cultura, que estructura el tiempo como sucesión de unidades, o como sujetar el cambio a lo fijo, sujetar el cambio a lo estable, a lo permanente, para pensar el cambio, porque no hay otra manera de pensarlo, según nuestra cultura. Hay una manera anterior, la de los presocráticos, ¿no? Pero a Nietzsche lo que le interesa es la relación que tiene esta idea de la imagen móvil de la eternidad con la idea moral. Es decir, pensar matemáticamente el cambio, sujetándolo a la unidad, sujetándolo a la autoidentidad, supone pensar el cambio como supeditado a la perfección que se le supone culturalmente al estado de reposo, O sea, todo cambio, la idea es que todo cambio parte del reposo y aspira, por supuesto, al reposo. Ya decía Aristagirita, decía Aristóteles, metiéndose en cuestiones éticas, que todas las acciones humanas, porque esto enseguida se transporta a todo, y a las acciones humanas, todas las acciones humanas, todo el esfuerzo humano es para llegar al estado de reposo. No trabajamos, no luchamos, si no es en vista de la quietud, del reposo, de la tranquilidad. Entonces, lo que a los griegos les llamaba la atención era el cambio. Había que pensar el cambio, y el cambio no tenía sentido, no se podía racionalizar, no se podría dominar racionalmente si no era de manera teleológica, con la idea esa de la meta a la que antes hacía referencia. Dice Aristóteles que todos trabajamos para poder descansar, igual que paseamos con el fin de mantener la salud y de poder reposar, como digo yo. En general, el negocio es para el ocio, y el movimiento que es la physis es el movimiento de
los organismos y de los seres naturales que buscan su lugar natural, donde quedarse ya parados, tranquilos, actualizados, perfectos. De manera que el cambio es el viaje a la consecución de un lugar definitivo. Y la idea filosófica de Dios, la idea de Dios, la idea del uno trascendente a la naturaleza, el bien absoluto, es la idea que explica el cambio, porque es la idea de esa perfección que nos atrae, nos enamora. Y entonces, todo enamorado pues aspira también a un estado de beatitud, de felicidad, que es un estado de consumación, de reposo, de final, donde ya no hay afán, ya no hay esfuerzo. Cosas y hombres aspiramos a la perfección de un estado en el que, por definición, ya no habría que moverse más, ya no habría que cambiar más. De alguna manera es un tiempo moral que tiene un telos, que es la desaparición del tiempo. El cambio aspira a matar el cambio, es una concepción moral, y bueno, de alguna manera es el que ha conseguido quedarse impasible, quedarse de alguna manera quieto, parado. Esta es la concepción moral del tiempo, que solamente tiene sentido en función de una estabilidad final definitiva. Un sentido. ¿Tiene la vida sentido? ¿Qué hay después de la vida? ¿A dónde va a parar todo esto? Como diciendo, ¿dónde está la meta? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde nos quedemos ya parados? ¿Dónde está el final del viaje? Claro, lo que Nietzsche pretende pensar con el eterno retorno de lo mismo, de alguna manera, es un cambio en el que no haya meta. Es un cambio continuo, es la idea del devenir. De Heráclito es una idea circular, que hay ciclos de configuración y ciclos de destrucción, ¿no? Que acaban con el fuego, el cosmos incendiado para volver a regenerarse. Entonces el sentido este circular del tiempo pues es precisamente al que vuelve Nietzsche, renovándolo con su pensamiento, con la idea de pensar el devenir como tal, sin un límite, como decía Bustamante, es decir, no hay un punto a partir del cual se inicia el devenir, que no sería devenir, que sería otra cosa. Por ejemplo, la nada, la idea de nada, como sabéis, sin embargo, no es una idea griega, en absoluto. Tampoco es un devenir, sobre todo, que desagüe en el ser, que desagüe en una meta, en una estabilidad final, en un para qué. Lo que tiene Nietzsche es que suprime toda idea de teleología. No hay telos, ni en la naturaleza ni en la historia. No hay telos. O dicho de otra manera, cada instante es su propio telos. Esto es lo que vendría a significar el eterno retorno de lo mismo. Cada instante es la eternidad. Un instante no es un viaje a. Un instante vale por sí mismo, como repetido infinitamente, o infinitas veces. Y esta es la idea un poco absolutamente destructora de la civilización occidental, que es la idea del eterno retorno, ante la cual Nietzsche palidecía, como sus personajes también palidecen cuando tienen que hablar de esto. Zaratustra es el maestro del eterno retorno, pero cuando el pensamiento abismal sube, él tiembla de un estremecimiento a lo mejor de pánico o de alegría, porque la idea de que no hay meta, no hay punto de llegada, no hay final de la historia, no hay consumación de los tiempos, no hay progreso que nos lleve a un estado de paz perpetua, del tipo kantiano, que es una idea completamente cristiana, la idea de la paz perpetua final, cristiana secularizada. Toda esta ideología del telos es destruida en el diseño del eterno retorno de lo mismo. Cada instante se repite eternamente y por lo tanto no hay ningún sentido fuera del propio instante. Lo cual, bueno, daría lugar, porque claro, se dice muchas veces, claro, es que Nietzsche estaba un poco mal de la cabeza porque pretendía, aparte de otras cosas, ¿no?, pretendía ir matricularse en la Sorbona a estudiar física para ponerse al día y ver la manera de fundamentar científicamente su idea del eterno retorno. Bueno, yo creo con Günther Abel
que la idea del eterno retorno, sobre todo hay que considerarla en su faceta científica como algo que no es insensato, algo que no es de ningún modo disparatado y sobre todo algo que no queda excluido por el estado actual de la ciencia física. Es un poco el propósito, uno de los propósitos del libro de Abel. Pero la idea fundamental es la idea de romper una concepción filosófica del mundo. Es un pensamiento filosófico que tiene que ser compatible con la ciencia, o que no tiene que estar cerrado por la ciencia, porque entonces mal le iría la filosofía, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Abel, ¿no? Pero es un pensamiento filosófico, entonces es un pensamiento para vivir con él. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, la creencia en el telos, la creencia en el uno, la creencia en Dios, el cristianismo, en versión religiosa, del logos griego filosófico, lo de menos es que se demuestre o no se demuestre. Que esa idea, aquí venía un poco por Wittgenstein, esa idea de demostrar la fe es completamente contradictoria. ¿Cómo vas a demostrar que Dios existe y que las creencias cristianas son correctas? ¿Cómo se va a demostrar eso? Ya sé que los católicos tomistas opinan de otra manera, pero Wittgenstein había estado educado por los protestantes y entonces no pensaba así. La fe no se puede demostrar porque no sería fe. Entonces, claro, lo importante de la creencia en Dios no es que esté demostrado, lo importante es qué se ha hecho con esa creencia. Culturalmente, qué ha hecho Occidente con esa creencia. Todo lo bueno y todo lo malo, todo lo fuerte y todo lo débil que ha hecho Occidente con esa creencia. Pues Nietzsche pensaba que con el eterno retorno, ¿por qué no podría pasar lo mismo? Es decir, bueno, demostrarlo, ir a las hormonas de la física, ¿para qué? En principio, para ver que la ciencia, que es algo muy importante, no nos lo quita. Pero visto que la ciencia no nos lo quita, que hay una posibilidad, el eterno retorno puede convertirse en el peso más fuerte de nuestra existencia. Si uno incorpora el pensamiento del eterno retorno y empieza a vivir en la eternidad del instante, y aprobando el instante y amando el instante, y viendo lo del nudo de las causas, es decir, los instantes duros, difíciles, desgarradores, dolorosos, de los que todas las vidas están llenas, arrastran porque van anudados con los instantes de placer, de felicidad, de plenitud, y el nudo de las causas de la fatalidad no se puede romper, y somos un fragmento de fatalidad. Entonces uno no puede elegir los instantes de su vida como quien va al supermercado, a elegir tales o cuales productos alimenticios, ¿no? Todo viene arrollado o enrollado. Y entonces decir sí a un instante de placer, ya sabéis, decir sí a querer hacer eterno un instante de placer, aprobar su repetición infinita, es decir sí a la existencia entera en su conjunto. La existencia entera en su conjunto. Entonces, bueno, la creencia en el eterno retorno, el pensamiento filosófico del eterno retorno, implicaría, como nos dice Bustamante, una liquidación de la tradición filosófica occidental, en cuanto a que basada en una concepción determinada del tiempo, una concepción moral del tiempo, matemático moral del tiempo, contable moral del tiempo, y también la propuesta de una creencia, de un pensamiento filosófico que si nos lo convertimos en cuerpo, podría transformar no solo nuestra vida individual y hacernos reír como ese pastor al que se le había introducido en la garganta una víbora y había cortado la cabeza de una dentellada y la había escupido fuera, y se había levantado y se había empezado a reír con una risa que era más que humana. Pues el eterno retorno, piensa Nietzsche, cuando se traga, cuando se incorpora, cuando se escupe lo que tiene de tremendo, de terrible, nos hace superar de golpe el nihilismo, la catástrofe nihilista, a la que conduce, esto es quizá lo que en la ponencia de Bustamante ha quedado un poco de lado, la concepción lineal del tiempo y de la historia conduce a la catástrofe nihilista. Esta es la idea de Nietzsche. Claro,
Me doy tanto darme chichones para subir a la eternidad, tanto darnos chichones para que la historia acabe en la paz perpetua, y nunca, nunca, nunca nos dejamos de hacer chichones porque ni acabamos en la paz perpetua ni subimos al otro mundo. Entonces, claro, el nihilismo es terrible. El nihilismo es la paralización de toda acción. Ya no hay una meta, ya no hay un para qué, ya no hay una tecnología. ¿Qué hago? Nada. Hago como cualquier barbaridad. Quemar a la gente, masacres, como quien lo decía Víctor Berríos el otro día, hablando de Calígula, ¿no? De la obra de Camus, también salió la película a colación. Pues como Calígula se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que sus deseos de tener la luna nunca podrían ser realizados, empezó el disparate absoluto y el teatro absoluto, en el sentido de cortar cabezas por diversión. ¿Qué importa una vida humana de más o de menos? ¿Qué importa que en Sudán del Sur se estén masacrando unos a otros de la manera más ridícula pensable? Es decir, ya no importa nada. Es un poco la idea del nihilismo, ya no importa nada. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces, la superación de este estado de bancarrota al que lleva la profunda desilusión de la estructuración ontológica de la civilización occidental, según la idea de Tocqueville, la recuperación de esta destrucción absoluta en la que acabamos con el nihilismo, Nietzsche nos ofrece el eterno retorno de lo mismo. El eterno retorno de lo mismo. Porque el eterno retorno de lo mismo libera la voluntad. El eterno retorno de lo mismo permite querer, como decía alguien, el propio Nietzsche también, hacia atrás. Es decir, la idea también de la culpa, del remordimiento, la idea de la amargura del pasado. ¿Por qué cometí aquel error? ¿Por qué hice aquella barbaridad que luego me di cuenta que era? ¿Por qué haría tal cosa y no hice la otra? Este eterno sufrimiento de los seres humanos de todas las épocas queda superado cuando el pastor muerde la cabeza escupe la cabeza de la serpiente y se la saca de la garganta, porque así fue, así lo quise, podemos querer hacia atrás, todos los instantes están anulados, los del placer, los del dolor, y hay que querer también los instantes del dolor, pues la idea. Luego hay una idea que se me ha ocurrido, que es una idea a la que no le doy ninguna importancia, porque, bueno, primero, antes de decirla, ya para ir terminando, la idea de que el eterno retorno es un pensamiento, es decir, una interpretación. Todo es interpretación. Cuando dice Bustamante principio ontológico, bueno, es una interpretación. Es la interpretación de Nietzsche. Él lo pone así. ¿Sabéis qué es el mundo para mí, para el señor Nietzsche? A quien le interese, pues que se acerque a esto, a quien no, pues que se vaya a otra cosa. No hay ninguna. Es el mundo para el señor Nietzsche. Lo que pasa es que él está convencido de que en nuestra época, él contaba 200 años a partir de 1888, 200 años, hasta el 2088 sería más o menos la época en la que la propuesta de Nietzsche del eterno retorno de la voluntad de poder nos vendría a todos muy bien, como interpretación. Pero es una interpretación, porque absolutamente cualquier opinión, cualquier idea, cualquier parecer, la misma ciencia son interpretaciones. Interpretaciones en el sentido de construcciones que a la vez son fácticas y valorativas, y desde un punto de vista determinado. Como decía Diorio, pueden encontrar un consenso. Una interpretación, como científica, puede encontrar un consenso en la comunidad científica. Nunca es total. En la ciencia nunca hay consensos totales. Imaginaros, bueno, ya sabéis, en política, en la sociedad, en la historia, ni muchísimo menos. Pero una propuesta de interpretación que encuentre consenso, pues empieza a funcionar como si fuera la realidad misma. Fuera la realidad lo más duro de la circunstancia, en el sentido hegeliano. Entonces la interpretación no es decir solo interpretación, es que los hechos son interpretaciones. Los hechos son interpretaciones que se han hecho duras por el consenso. Entonces, bueno, es solo una interpretación, no hay
una realidad, o sea, no se puede ver el mundo, digamos, en un patio de butacas de un cine. Yo no voy a ir al cine el día del espectador, que es más barato, sentar y me van a poner el mundo y la historia en la pantalla, y yo desde allí digo, ah, mira, ahí está, voluntad de poder. Y ahora voy a meterlo en otro. Esto no, es que nosotros estamos metidos dentro, no nos podemos poner fuera. Entonces, lo que hay son interpretaciones en lucha, porque la voluntad de poder procede interpretando. La voluntad de poder no es que me levanto y le pego 2 tortas al vecino para robarle el coche, no. Eso es una tontería, eso es, bueno, es un momento muy bajo de voluntad de poder. La voluntad de poder trabaja interpretando. Yo a ti te interpreto a mi manera y como tenga éxito te he dominado. Como tú te lo creas, te he dominado. Entonces es una guerra de interpretación. Y la voluntad de poder y el eterno retorno son las 2 interpretaciones con mayúsculas. Son interpretaciones de las interpretaciones. Y lo que tiene de bueno el eterno retorno, como interpretación, es que nos reconcilia con el pasado, nos permite querer hacia atrás, nos permite aprobar y afirmar quiénes somos, lo que hemos hecho en nuestro pasado, nos permite eliminar el sentimiento de culpa, aunque hay gente que dice que esto no es bueno y es muy peligroso, pero bueno. La idea que se me ocurrió hablando con esta cuestión de la interpretación sería la siguiente: eterno retorno de lo mismo o de lo idéntico. Te decía Ángel Gabilondo, a mí me llamó la atención una vez en un debate, ojo, que lo mismo no es lo idéntico. Yo todavía no lo tengo del todo claro, pero bueno, parece que Teo, que está aquí, que ha hecho la tesis sobre el eterno retorno, Bustamante coincide con él, no puede ser lo idéntico, lo que vuelva, porque las cosas, la identidad de las cosas, el pensamiento nietzscheano lo ha desestructurado, no hay identidades que puedan volver, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, a mí se me ocurre la posibilidad de afirmar que el eterno retorno vuelve lo mismo, pero no lo idéntico, de otra manera, pero tampoco me la creo mucho, porque, bueno, para empezar, Nietzsche habla de exactamente lo mismo, de lo idéntico. La araña, la sombra de la araña en el claro de luna, el tal lo idéntico, pum, 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 mi madre y mi hermana, tal y como ellas son, y esta es mi gran objeción al eterno retorno, que vuelva a mi madre y mi hermana, decía Nietzsche, lo cual era un desagradecido absoluto, porque si no fuera por su madre y le mandaba jamón de york para que comiera, para que cenara todos los días, ¿qué habría sido de él? Y si no iba a ser por su hermana, que eran otras barbaridades que hizo al final, pero que le pagaba la lavandería y le permitía tener la ropa limpia, pues en fin, hicieron mucho por él, ¿no? Pero la idea que también se puede decir, bueno, el eterno retorno de lo mismo y no de lo idéntico. Hay una idea del psicoanálisis lacaniano, que es el après-coup en francés, que es, bueno, es la idea no solo del psicoanálisis lacaniano, de muchos de los que han trabajado el tema de la identidad narrativa, que los mismos acontecimientos de nuestro pasado, y esto que se haya psicoanalizado, será que el psicoanálisis consiste en esto, básicamente. Los mismos acontecimientos pasados de nuestra vida, lo mismo, exactamente el mismo momento, en la misma circunstancia, con las mismas personas, las mismas palabras, los mismos actos, puede ser interpretado de diferentes maneras. Entonces, exactamente lo idéntico, como lo idéntico es interpretación, puede volver idénticamente, pero lo mismo que pasa en una vida humana, que cuando uno tiene 40 años o cuando tiene casi 60 como yo, descubre cosas de su pasado que antes no veía en los mismos hechos, porque no ha cambiado nada. No es que recuerde un hecho que no recordaba antes, es exactamente lo mismo, pero de repente ve que fulgura, esto también Vides lo estudia, fulgura un sentido diferente que puede dar a la historia de tu vida un sentido completamente distinto. Entonces, el eterno retorno, aun cuando vuelva lo idéntico, los mismos hechos, las mismas personas, las mismas circunstancias, las mismas acciones, como el eterno retorno es interpretación, dentro de la interpretación podría haber
maneras diferentes de interpretar lo idéntico. Claro, esto pues igual no funciona, porque como dice mi mujer, eso es una tontería, porque claro, si el eterno retorno, bueno, es la idea que se le ocurre a cualquiera que no es de filosofía y que no está acostumbrado a estos disparates que decimos, ¿no? La idea de que, bueno, ¿de qué me vale a mí el eterno retorno si todas las veces infinitas que ya he vivido no las puedo recordar? Aparte del déjà vu este que a veces se ocurre, ¿no? Pero, quiero decir, el aprender a leer lo idéntico de distinta manera, digo yo que estará en función de la experiencia acumulada, también del estado fisiológico, enfermedad, salud, fuerza, debilidad, juventud, vejez. Leemos lo idéntico de diferente manera. Entonces, el eterno retorno de lo mismo se repetiría lo idéntico, pero se podría leer de otra manera. Bueno, ya en el propio círculo, cuando vamos al círculo de una vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos leyendo lo idéntico de muchas maneras, ¿no? Quizá el eterno retorno permita la lectura de lo idéntico de diferentes maneras. En fin, Nietzsche no lo llega a aclarar y probablemente esta idea que se me ocurrió a mí no pase de ser también una bobada, pero quiero terminar aludiendo a que, como bien recordaréis, Nietzsche por lo menos una vez escribió, no, varias veces escribió, que la máxima voluntad de poder, la máxima voluntad, y luego la voluntad de poder, que también es interpretación, y como el cosmos es voluntad de poder, al querer la repetición, mi querer la repetición no es algo que se tenga que enfrentar con una realidad objetiva externa, es que la realidad son voluntades que quieren. Entonces, al querer la repetición, eso es ya facticidad, eso es también doblar el tiempo. Hay por ahí un poco de esto también. Pero bueno, a lo que iba ya para terminar. Nietzsche escribió varias veces que la máxima intensidad, que decía Bustamante, de la voluntad de poder, consistiría, y muchos en esto han visto una paradoja tremenda, imprimir al devenir el carácter del ser. Imprimir al devenir el carácter del ser. Y claro, en nuestra cultura eso es lo que han querido todos los seres humanos. Ser. Dejar de cambiar para ser. Imprimir al devenir. Nietzsche, es decir, la eternidad. Nietzsche también buscaría la eternidad, pero de otra manera totalmente antitética a la manera habitual de nuestra cultura, y es una manera puramente inmanente, es decir, sin que el devenir deje de ser el devenir. La manera de encontrar la eternidad o el ser en el seno mismo del devenir, sin irte al otro mundo, porque no lo hay, es queriéndolo, queriendo la repetición de los momentos, porque al querer la repetición de los momentos, doblas el tiempo y conviertes al devenir, le imprimes la fijeza en devenir del ser. O sea, no sería una fijeza opuesta al flujo, sino el flujo que se repite. Eso está en Zaratustra. El dolor dice pasa y el placer dice quiere eternidad. Pero claro, el placer y el dolor no se pueden separar. Entonces, la única manera de hacer la eternidad es querer el dolor que está unido al placer. Bueno, esto del eterno retorno de lo mismo, lo único que yo he sacado en claro, después de meterme en este tema, tampoco lo he estudiado mucho porque me he dedicado a otros aspectos de la obra de Nietzsche, aunque este siempre está en el fondo, en el trasfondo, porque es el más importante, sin duda. Es lo más lejos a lo que se llegó, en el caso de Nietzsche. Y lo que yo he sacado en claro es, como algo que tengo muy seguro, es que es algo que merece la pena tomárselo en serio, que no es ningún disparate, ningún delirio, ni muchísimo menos ninguna tontería. Es enmendar toda la historia filosófica de Occidente y proponer un experimento filosófico para vivir la eternidad en esta vida. Con esto, pues, gracias por...